Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos de nuevo. Como les había comentado, hoy es la segunda entrega de el video anterior, donde voy a abordar algunas cuestiones importantes sobre el desarrollo socioemocional de los niños y voy a comenzar a también tocar algunos detalles relativos a cierta etapa del desarrollo, que es la edad preescolar, que va entre los 3 y los 5 años, y a partir de ahí generar algunas reflexiones y consejos respecto a una mejor crianza o estrategias de crianza con los niños. Bien, pues primero recordar la parte que ya había comentado un poco sobre el desarrollo o maduración cerebral, donde les comentaba sobre la diferenciación en las funciones hemisféricas del cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y sobre su importancia en términos de integración de la experiencia humana y de la conducta. Les comentaba la vez pasada que los hemisferios están especializados, vamos a decirlo así, en ciertas funciones, y les comentaba que la parte izquierda tiene que ver más con lo que implica lenguaje, tanto comprensión como decodificación, producción, y aparte con la parte lógica y lineal del pensamiento. Y les comentaba a grosso modo que la parte derecha tiene que ver más con el pensamiento en imágenes, con la parte corporal y sensorial, y también con de alguna manera lo abstracto, que no es en palabras. Entonces, y de alguna manera con el contexto, vamos a decirlo así, con el entendimiento del contexto. Entonces, si comenzamos a situarnos en términos de desarrollo evolutivo, es decir, de edad, pues entre los 3 y los 5 años vamos a ir viendo el paso de una predominancia del hemisferio derecho a una intervención mayor del hemisferio izquierdo, que en términos muy llanos eso se podría comenzar a observar de manera más fácil con el uso del lenguaje de una manera cada vez más fuerte como un mecanismo regulador de la conducta, pero también como un modo de interactuar con el entorno. Si retomamos lo que comentaba la otra vez respecto a la función de las emociones, pues los bebés y los infantes utilizan las emociones como una forma predominante de comunicarse con sus papás en términos de deseos, frustraciones y necesidades, y la idea es que haya un tránsito hacia esa comunicación emocional que se da a través del llanto en los niños más pequeños y del malestar y de su exteriorización, hacia una mayor comunicación a través de las palabras, en las cuales ya los niños comienzan a dar ideas y comienzan a plantear cuestiones específicas respecto a sí mismos. Entonces aquí ya tenemos parte de la pista respecto a lo que va en esta integración hemisférica, que tiene que ver con que esa parte que de pronto puede ser abrumadora en un niño y que lo sigue siendo en muchos adultos, en términos de la vivencia emocional, es decir, lo que se experimenta como una tensión interna, cómo eso se traduce en información para los demás, de manera que se pueda o regular toda esa vivencia o comunicarla de forma efectiva, de modo que lo que se siente como una necesidad o lo que se siente como un deseo pueda estar ahí propuesto al otro, pero el otro con posibilidades de responder. Pues con los niños lo que pasa entre más pequeños, pues más la mamá sobre todo
adivina cuáles son las necesidades de ese niño en función de cosas que ya comprende respecto a los ritmos del niño. Por ejemplo, ya la mamá sabe si el niño llora porque tiene hambre, tiene sueño, está cansado, a lo mejor tiene algún cólico, de modo que el niño pues básicamente externa a través de su emocionalidad y la mamá satisface, ¿no? Conforme van creciendo, la idea es que se vuelva una cuestión más comunicativa, porque también se van complejizando las necesidades del niño. Y aquí es donde de pronto hay problemas con los papás para poder atender necesidades que el niño siente como apremiantes, mientras que para los adultos pueden ser necesidades que en primera ni son necesidades, y segunda que de pronto no tienen la urgencia que para el niño parecen tener. Y ahí pues ya viene la parte complicada, que es la parte de los berrinches, ¿no? Cómo lidiar con las conductas difíciles de los niños cuando se encuentran abrumados por emociones que tienen que ver con la frustración y la impotencia, o también pues con un enojo ante pues simplemente verse detenidos en sus deseos o no poder satisfacer algo, ¿no? Lo primero que hay que entender es que en esas edades tempranas, sobre todo entre los 2-3 años, un mecanismo fundamental de aprendizaje de los niños es la imitación. Entonces, los niños van a estar observando constantemente la conducta de los adultos, y eso vamos a irlo viendo manifestándose en el juego simbólico, donde el niño adquiere y juega roles. Y eso tiene importancia porque pues resulta fundamental el modelamiento de las conductas para los niños en términos de regulación emocional. Entonces, pues de pronto no deja de ser pues irónico que en muchas ocasiones se culpa a las generaciones de adolescentes o de niños de su forma de ser, sin cuestionarnos los adultos qué es lo que hemos enseñado, no de dientes hacia afuera, sino qué tan conscientes hemos sido de cómo esas conductas emocionales las hemos ido demostrando en el día a día, y cómo pues se traducen patrones que los niños después repiten. Porque si hablamos de regulación emocional, el reto mayor para un adulto es la forma en que reacciona ante los berrinches del niño. Es decir, cuando el niño pierde el control, que es muy normal que lo haga, porque aquello que le va a permitir controlar la conducta apenas está en proceso de formación, es decir, esa comunicación interhemisférica en la cual un hemisferio o una parte cerebral comienza a regular a la otra al ponerle nombre a las cosas, al situarlas en un contexto, al entender ciertas cuestiones de causalidad y también de percepción respecto a lo que ocurre, pues toma tiempo, y es necesario que básicamente vayamos siendo capaces de poner las emociones en palabras y tener un repertorio de acciones respecto al actuar en relación a nuestras emociones. Y eso es lo que uno modela cuando uno enfrenta una conducta descontrolada del niño. Si ante una conducta descontrolada del niño uno grita o pega, básicamente lo que uno está haciendo es no permitiendo que el niño adquiera esas habilidades culturales que se dan a través de un lenguaje interiorizado para posteriormente regular su conducta. Ese lenguaje interiorizado es lo que a los adultos de pronto nos permite hablarnos a nosotros mismos y explicarnos la situación que está pasando, darnos cuenta de las emociones que estamos experimentando y
en ese sentido, tener cierta guía o cierta forma de decirnos cómo vamos a enfrentar la situación, a sabiendas que estamos experimentando una emoción que nos está afectando de forma importante. Con un niño, pues lo primero que hay que hacer es que él vaya tomando conciencia que está experimentando una emoción, que igual eso se puede hablar después, si es que el niño está realmente abrumado o rebasado por la emoción. Y también tiene que ir acompañado por estrategias en las cuales el niño sepa o se le vaya modelando e enseñando qué hacer con esa emoción negativa. Bueno, a ver, no voy a hablar de emociones negativas ni positivas, voy a hablar de emociones en general, porque la valencia de las emociones pues depende de muchas circunstancias, es decir, que una emoción sea negativa o positiva depende en gran medida de cómo afecta a los demás y a uno mismo, ¿no? Entonces, aquí ese es el asunto que hay que ir haciendo consciente al niño, que sus emociones son en relación a él, pero también en relación a los demás, ¿sí? Y esa es una cuestión que también hay que ir practicando, que es la puesta en perspectiva, es decir, cuando tú actúas una emoción de tal o cual manera, ¿qué ocurre con los demás y qué ocurre contigo, ¿no? Y pues también irla situando en el contexto, es decir, cuando tú haces berrinche en la tienda porque yo no te quiero comprar algo, ya te dije que no te lo voy a comprar, pues yo me siento molesto porque me da vergüenza que los demás te vean así, ¿no? Y eso es un proceso paulatino, o sea, no esperemos que el niño lo entienda a la primera ni rápido, pero es un proceso de irse comunicando con el niño y de irle mostrando de alguna manera nuestro entendimiento de las cosas, de manera que el niño vaya desarrollando poco a poco esa habilidad de comprender situaciones sociales y sobre todo de comprender las emociones propias y de las otras personas. El problema a veces pues tiene que ver con el tiempo, ¿no? O sea, con el tiempo que podemos dedicar a esto y con la paciencia. Aquí el asunto es que si no hay paciencia, pues ya nos está hablando de que algunos mecanismos de regulación de nuestras emociones necesitan trabajo. Porque si yo no soy capaz de ser paciente con un niño que tiene razones para comportarse como se comporta, pues entonces no estoy enseñando lo que debería enseñar. Porque se supone que yo ya a estas alturas tendría que tener esa habilidad que pretendo que el niño tenga. Y a veces ahí está pues la ironía, ¿no? Que uno quiere enseñar algo que ni siquiera uno domina. Entonces, esas son cuestiones fundamentales que tenemos que ir entendiendo. Por ejemplo, que en los 2-3 años el niño va a presentar una conducta oposicionista que tiene que ver con un proceso de formación de identidad en el niño, en el cual es muy común que los niños comiencen a decir que no ante diversas peticiones de los adultos, no solo como una forma de observar el efecto de su conducta en los demás, sino también como una manera de separarse y afirmarse como un individuo diferente. Porque en el momento en que el niño dice no, pues el niño se distingue del deseo del otro o de la voluntad del otro, y también puede observar al otro, pues enfrentarse a esa negativa del niño, ¿no? Y ahí depende la situación, es decir, pues en ocasiones hay que respetar ese no porque pues tiene sentido, el niño no desea cosas que uno a lo mejor desearía, y en otras ocasiones pues no tiene cabida porque
tienen que ver con cuestiones del cuidado del niño. Entonces ahí es donde es importante tener creatividad, tener paciencia y saber cómo distraer al niño de la conducta negativa y desafiante hacia una conducta cooperativa que en muchas ocasiones se da a través del juego. El juego como un mecanismo que integra parte de la realidad y parte de la imaginación del niño y que además le añade un elemento de gozo o de disfrute. Entonces, aquí quiero terminar esta parte para que no se haga tan largo el video, y es muy posible que el siguiente video continúe con un poco de esta edad, porque me parece que es un poco amplio todo lo que quiero comunicar, y comenzar a dar esbozos de lo que viene en edades posteriores. Y aquí me gustaría que cualquier duda o comentario pues lo manifestaran para enriquecer el contenido y de pronto orientar el contenido hacia ciertos aspectos que les sean más interesantes. Por lo pronto, pues los saludo, les deseo que les vaya muy bien y espero nos podamos comunicar. Hasta luego.